Se rieron cuando la Tierra se unió a la cumbre de depredadores. Dejaron de reír cuando el humano se levantó y dijo: el depredador máximo está sentado en esta sala. La cumbre anual de clasificación de depredadores era, sin duda, la reunión más absurda del espacio conocido. Allí estábamos, docenas de especies apiñadas en el anfiteatro principal de la estación Nexus 7, discutiendo sobre cuál de nuestros mundos producía las máquinas de muerte más aterradoras. La ironía no se le escapó a nadie con 2 dedos de frente. En el caso de los Bryan, a la mitad de su conjunto neuronal. El embajador Texel del Imperio Cadio se encontraba en el podio central, gesticulando salvajemente con los antebrazos mientras describía al depredador máximo de su mundo natal. El Sadom, declaró, con esa insufrible superioridad que todos los cadianos parecen perfeccionar en sus charcas de desove. Mide 12 metros de altura, posee lanzas de hueso retráctiles y puede atravesar la materia sólida durante exactamente 4,7 segundos. Un murmullo colectivo de agradecimiento recorrió la cámara. El centro comercial de las sombras era, sin duda, un impresionante espécimen de combustible evolutivo para pesadillas. Por favor, interrumpió la consejera vexera del colectivo Celtrón, con su forma cristalina brillando con lo que solo podría describirse como petulancia. Tus fauces de sombra no son nada comparadas con nuestros acechadores del vacío. Cazan en grupos de 50, se comunican mediante pulsos electromagnéticos y pueden sobrevivir en el vacío del espacio hasta 3 meses estándar. El delegado brolaxiano, una masa retorcida de tentáculos que de alguna manera lograba parecer condescendiente, burbujeó algo en su lengua materna. Su traductor cobró vida. El colectivo brasiano desea señalar que ambas criaturas mencionadas son, y cito textualmente, ridículamente primitivas comparadas con nuestras llamaradas mentales, que literalmente pueden consumir la consciencia de su presa mientras mantienen el cuerpo vivo durante semanas. ¡Oh, qué encantador! Nada como un buen concurso de medición de bestias asesinas a la antigua para unir a la galaxia. El debate continuó durante lo que parecieron eones, con cada especie intentando superar a las demás con descripciones cada vez más ridículas de las máquinas de matar definitivas de su mundo natal. Los Borak mencionaron sus gusanos mortales escupeácidos capaces de perforar los cascos de las naves espaciales. Los Keyanos presumieron de sus depredadores de emboscada que cambian de forma e imitan cualquier materia orgánica. Los Nexari, para no quedarse atrás, describieron sus parásitos psiónicos capaces de controlar múltiples cuerpos huéspedes simultáneamente. Durante todo el debate, una silla permaneció visiblemente vacía. La marcada con el pequeño símbolo azul y verde de la Tierra. Típicos humanos, murmuró el embajador Texel, con la voz impregnada del desdén que suele reservarse para funciones corporales particularmente ofensivas. Solicitan estatus de observadores en nuestra cumbre, y luego ni siquiera se molestan en llegar a tiempo. Quizás, sugirió la consejera vexera con un sonido que podría haber sido una risa si los cristales pudieran reír. Están avergonzados. Después de todo, ¿qué podría aportar una especie de un mundo de clase M a una discusión sobre depredadores ápice? Su mundo natal es prácticamente un paraíso ajardinado. La cámara estalló en lo que parecían risas entre los delegados reunidos. Los humanos, con su piel suave, dientes diminutos y la total ausencia de armas naturales, eran considerados una curiosidad en los círculos galácticos. Claro, de alguna manera se las habían arreglado para desarrollarse más rápido que la luz y habían demostrado ser sorprendentemente competentes en diplomacia, pero peligrosos. La idea era casi tan divertida como ver a un burlaxiano intentar usar cubiertos. Fue entonces cuando las puertas de la cámara se abrieron con un siseo. El comandante Riley Chen, del Cuerpo Diplomático de la Tierra Unida, entró en el anfiteatro, y las risas se apagaron más rápido que un cuerpo huésped Nexari. No porque fuera particularmente intimidante, todo lo contrario. De hecho, medía aproximadamente 1,5 metros, tenía cabello corto y oscuro, ojos marrones y esos rasgos anodinos que la harían pasar desapercibida entre la multitud.
Vestía un sencillo uniforme gris con mínima decoración. No llevaba armas visibles y parecía tan amenazante como una planta ornamental. Pero había algo en su forma de caminar. Quizás una confidencia, o tal vez fue la leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios mientras observaba la sala llena de seres que acababan de burlarse de su especie. «Disculpen la tardanza», dijo, y su voz se oyó con claridad por toda la cámara sin necesidad de amplificación. «Tfik fue un asesinato». El silencio que siguió fue el que suele preceder a alguien vaporizado por una sombra M o a que su conciencia sea devorada por una llamarada mental. Riley Chen simplemente se dirigió al asiento del observador humano. Se sentó y miró a su alrededor con la expresión de quien acaba de entrar en una exhibición de zoológico particularmente interesante. «Entonces», dijo, cruzando las manos sobre el regazo, «¿qué me perdí?» El embajador Teo se recuperó primero, lo cual era impresionante considerando la reputación de su especie de ser tan adaptable como una pared de ladrillos. «Estábamos hablando de los superdepredadores de nuestros respectivos mundos natales», dijo. Su tono sugería que explicarle esto a un humano era más o menos equivalente a enseñar física cuántica a un asteroide particularmente tenue. «Quizás lo encuentres educativo». Riley asintió cortésmente. «Oh, claro. Me encantan los buenos documentales sobre la naturaleza». El sarcasmo era tan sutil que la mitad de la sala no lo captó. La otra mitad fingió no haberlo captado. «Muy bien», continuó el esmo, claramente perdiendo el hilo por mucho. «Estábamos a punto de escuchar a la delegación de Borak sobre sus contribuciones al debate». El representante de Borak se levantó de su asiento, que se desenrollaba más como una pesadilla musculosa que se elevaba. El maestro cálido Griggs medía casi 2,5 metros, con su cuerpo serpenteante cubierto de escamas que parecían capaces de desviar balas de plasma. Cuando habló, su voz sonaba como grava al ser introducida en una trituradora de madera. «La raza de los túneles de Vortak Prime», siseó, cada palabra rebosando de ese orgullo que suele reservarse para hablar de la propia descendencia, «son los depredadores subterráneos definitivos. Alcanzan longitudes de 40 metros, poseen glándulas ácidas capaces de derretir titanio reforzado y pueden permanecer latentes bajo tierra durante décadas antes de atacar». Varios delegados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Incluso los brolaxianos lograron parecer impresionados, lo cual era mucho decir considerando que su especie había evolucionado más allá de la necesidad de expresiones faciales. «Su estrategia de caza», continuó Gristol, entusiasmándose con su tema como un profesor que discute su teorema favorito, «consiste en crear vastas redes subterráneas bajo sus asentamientos de alabanza. Pueden percibir vibraciones a hasta 10 kilómetros de distancia, lo que les permite rastrear a sus objetivos durante meses estándar antes de actuar». «Fascinante», murmuró la consejera Vexera, aunque su tono sugería que lo encontraba tan fascinante como ver la pintura secarse en el vacío. Sin embargo, el depredador máximo de la mancomunidad celaniana opera a una escala mucho mayor. El delegado celaniano, el alto curador Morak, permanecía de pie con una expresión dramática que sugería que había estado practicando frente a un espejo. Su especie parecía gemas vivientes, con un blindaje natural que refractaba la luz en patrones capaces de provocar convulsiones en seres inferiores. «Los trituradores de titán de Celane 4», anunció, y su voz resonó por la cámara como una campana tañida. «Nuestras montañas móviles, literalmente. Miden 300 metros de altura, poseen una armadura de piel de cristal que puede resistir el fuego directo de las armas de las naves espaciales y se alimentan de los cimientos geológicos de los continentes». Un jadeo colectivo resonó en la cámara. Incluso el representante de Borak pareció impresionado a regañadientes. «Remodelan superficies planetarias enteras durante sus ciclos de alimentación». Morak continuó, claramente disfrutando de la atención. «Un solo triturador de titanes adulto puede consumir el equivalente a una pequeña cordillera en un año estándar, dejando tras desiformaciones cristalinas que permanecen radiactivas durante siglos». «Impresionante», murmuró la delegada insectoide de la colmena Kepler,
sus ojos compuestos brillando con lo que podría haber sido diversión. La reina voz 6 Andra era del tamaño de una pequeña lanzadera. Su exoesqueleto chitnés relucía bajo las luces de la cámara. Aunque la colmena prefiere la eficiencia al espectáculo, la temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Todos conocían los métodos de caza de las colmenas Kepler. Eran materia de pesadillas en 17 sistemas estelares diferentes. Los cazadores enjambre de Kepler 7, continuó Cicandre, con esa peculiar cualidad armoniosa que ponía los pelos de punta, operan como un solo organismo en múltiples cuerpos. Una manada de cazadores consta de exactamente 1473 individuos, cada uno especializado en una función específica. Hizo una pausa para asimilar las implicaciones. Pueden procesar el perfil genético, psicológico y táctico completo de su presa en cuestión de segundos tras el contacto inicial. La resistencia es estadísticamente insignificante. La cámara quedó en silencio. Incluso los Bryan habían dejado de retorcerse constantemente, lo que equivalía aproximadamente a una ovación en su cultura. La coordinación entre unidades individuales, añadió Cixandre, aparentemente insatisfecha con el nivel de horror que ya había alcanzado, les permite predecir sus movimientos de alabanza con hasta 47 horas de antelación. No cazan. Inevitablemente concluyen. Fue entonces cuando comenzó la verdadera competencia. Los delegados quianos comenzaron a describir a sus devoradores fantasmas, pesadillas que cambian de forma y pueden imitar cualquier materia orgánica hasta el nivel celular. El representante Nexari replicó con historias sobre sus devoradores del vacío, criaturas que existían parcialmente en el subespacio y podían atravesar cualquier barrera física. Los alteranos hablaron de sus sanguijuelas psiónicas, parásitos capaces de controlar poblaciones planetarias enteras mediante manipulación neuronal. Cada especie intentaba superar a las demás con descripciones cada vez más elaboradas de las máquinas de matar definitivas de su mundo natal. La jactancia se hacía más fuerte, las afirmaciones más escandalosas y el ambiente competitivo más denso que las nubes de metano de Titán. Durante todo el proceso, la comandante Rileychen permanecía sentada en silencio en su silla de observadora, con la misma leve sonrisa en los labios. Parecía estar presenciando una obra de teatro especialmente entretenida, asintiendo de vez en cuando como si tomara notas mentales. Finalmente, el embajador Texel levantó los 4 brazos para pedir silencio. Esto ha sido esclarecedor, dijo, recorriendo con la mirada la cámara. Sin embargo, creo que olvidamos algo importante. Se giró para mirar a Riley directamente, con una expresión que podría haber sido de curiosidad si los cadianos fueran capaces de tales emociones. Comandante Chen, dijo, y su voz se oyó con claridad en la cámara ahora silenciosa. Ha estado notablemente callado durante nuestras conversaciones. Quizás le interese compartir la contribución de la Tierra a este intercambio educativo. Todos los ojos compuestos, sensores ópticos y órganos de detección electromagnética de la cámara se giraron hacia la representante humana. La sonrisa de Rileychen se ensanchó levemente. Oh, dijo, con el mismo tono desenfadado que había usado al disculparse por la tardanza. ¿Quieres saber algo sobre el depredador máximo de la Tierra? El silencio que siguió fue ensordecedor. El embajador Texel se aclaró la garganta. Un sonido parecido al de una bomba hidráulica con problemas técnicos. Bueno, comandante Chen, hemos compartido los depredadores más peligrosos de nuestros respectivos mundos. Seguramente la Tierra debe tener alguna contribución que ofrecer. La forma en que mencionó las contribuciones dejó claro que esperaba que describiera algo como una planta de interior particularmente agresiva o tal vez un animal doméstico medianamente irritable. La condescendencia era tan intensa que podría haberse usado para lubricar los motores de una nave espacial. Rileychen se tomó su tiempo para responder, mientras sus ojos marrones escudriñaban lentamente la cámara. Parecía estar estudiando a cada delegado con la atención que suele reservarse para especímenes particularmente interesantes en un laboratorio. El silencio se prolongó, volviéndose más incómodo a cada segundo.
La forma cristalina de la consejera Vexara resplandecía con lo que solo podía describirse como impaciencia. Quizás, sugirió, su voz con esa peculiar cualidad armoniosa que hacía doler los dientes a todos. El superdepredador de la Tierra es tan modesto en comparación que al comandante le da vergüenza mencionarlo. Una oleada de lo que parecía una risa entre los delegados reunidos resonó por la cámara. Los brolaxianos emitieron un sonido como de hormigón húmedo al removerse. Los keyanos produjeron una serie de chasquidos que sonaron inquietantemente como huesos rotos. Incluso el normalmente serio delegado Nexari permitió que lo que podría haber sido una sonrisa se dibujara en su rostro. O sea, continuó Vexara, aparentemente animado por la respuesta, la Tierra está clasificada como un mundo jardín. Clase M, clima templado, agua abundante, mínima inestabilidad geológica. ¿Qué podría evolucionar como un superdepredador en condiciones tan cómodas? Las escamas del cálido maestro Grix se ondularon de diversión. Quizás su criatura más peligrosa sea algún tipo de vegetación carnívora, o tal vez un polinizador demasiado agresivo. La risa se hizo más fuerte. Incluso los ojos compuestos de la reina voz 6 Andra parecían brillar con lo que podría haber sido alegría. Aunque con la colmena Kepler, siempre era difícil distinguir entre la diversión y la contemplación de un genocidio masivo. La forma cristalina del alto curador Morax refractaba las luces de la cámara en patrones de arcoíris mientras se estremecía con una risa silenciosa. «Oh, esto es rico». Los humanos solicitan estatus de observador en una cumbre de clasificación de depredadores, y la criatura más peligrosa de su mundo natal probablemente sea algo de qué? Un herbívoro moderadamente irritado. Durante todo el proceso, Rileichen permaneció completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin perder esa enigmática sonrisa. Parecía alguien a quien le acababan de contar un chiste particularmente divertido que nadie más había entendido aún. ¿Has terminado?, preguntó, su voz cortando la risa como una antorcha de plasma a través del papel de seda. La cámara volvió a quedar en silencio, esta vez con el incómodo silencio que solía seguir a alguien que insultaba accidentalmente a la madre de un Nexar o cuestionaba la higiene de los tentáculos de un abraxiano. Bien, continuó Riley, con un tono que se mantuvo familiar a pesar de haber logrado silenciar una sala llena de la especie más ruidosa de la galaxia. Ahora preguntaste por el superdepredador de la Tierra. Se levantó lentamente, con movimientos precisos y concisos. Había algo en su forma de moverse que hizo que varios delegados se recostaran inconscientemente en sus asientos, aunque ninguno supo explicar por qué. Lo que pasa con los superdepredadores, dijo, mientras comenzaba a caminar lentamente frente a su silla, es que se presentan en muchas formas diferentes. Algunos son grandes y obvios, como sus trituradores de titanes. Otros son sutiles y pacientes, como sus espectros de túnel. Algunos cazan en manada, otros trabajan solos. Dejó de caminar y se giró para encarar directamente a los delegados reunidos. Pero los depredadores más peligrosos, continuó, con una sonrisa apenas ensanchándose, son aquellos que nunca se ven venir hasta que es demasiado tarde. Y entonces, con un gesto tan simple y casual que tardó varios segundos en comprender su significado, la comandante Rileichen levantó la mano derecha y se señaló directamente a sí misma. El depredador supremo de la Tierra, dijo, y su voz se oyó con claridad a través del silencio atónito que reinaba en esta sala. El silencio que siguió no fue la quietud de un público que espera un remate. Era el tipo de silencio que precede a la risa explosiva o a la violencia explosiva, y nadie en la cámara estaba seguro de qué dirección tomaría. Los antebrazos del embajador Texal se congelaron a mitad del gesto. La forma cristalina de la consejera Vexara dejó de brillar por completo. Incluso los brillaxianos lograron dejar de retorcerse durante 3 segundos, lo que equivalía aproximadamente a una ovación en su cultura. Tú, maestro cálido Gristol, por fin lo lograste, con una voz que transmitía una incredulidad que podría haberse oído desde la órbita. Afirmas ser el depredador máximo de tu especie. La sonrisa de Rileichen permaneció intacta.
Oh, no estoy afirmando nada, dijo, su tono sugiriendo que estaba hablando del clima en lugar de hacer lo que parecía ser la declaración más ridícula de la historia galáctica. Simplemente estoy afirmando un hecho. La risa que surgió de la cámara fue tan fuerte que los silenciadores de la estación se activaron automáticamente. El embajador Texel emitía sonidos que su especie solía reservar para exhibiciones de apareamiento. La forma cristalina del consejero Bexar vibraba a frecuencias que amenazaban con romper la cristalería cercana. Incluso el estoico delegado Nexari emitía lo que generosamente podría llamarse risas. Riley Chen esperó pacientemente a que la hilaridad se calmara, sin alterar su expresión. Cuando las risas finalmente se convirtieron en bufidos y risitas ocasionales, juntó las manos a la espalda y comenzó a hablar. Déjenme contarles sobre la caza persistente, dijo, con el mismo tono de conversación. Es una técnica que mi especie desarrolló hace aproximadamente 2 millones de años. El concepto es simple. Eliges un objetivo y lo sigues hasta que muere de agotamiento. Las escamas del maestro Gritol se ondularon con diversión. Comandante, con todo respeto, la mayoría de los depredadores emplean algún tipo de caza de persecución. No hay nada particularmente destacable en la caza durante días. Riley interrumpió su sonrisa, que se ensanchó. Sin parar, sin descansar, sin comida ni agua, los humanos pueden rastrear presas a lo largo de cientos de kilómetros de terreno abierto, manteniendo un ritmo constante que mataría a la mayoría de las especies de un paro cardíaco. La risa comenzó a apagarse. Varios delegados empezaban a parecer incómodos. Nuestro sistema cardiovascular, continuó Riley, volviendo a caminar, es posiblemente el espacio más eficiente y conocido. Podemos mantener la actividad aeróbica durante horas. Nuestro sistema de enfriamiento por sudor nos permite regular la temperatura corporal en condiciones que causarían el colapso de la mayoría de las especies por agotamiento por calor. Se detuvo y se giró para encarar a la reina voz 6. Tus cazadores de enjambre son impresionantes, pero requieren coordinación entre varias unidades. Un solo humano puede rastrear presas a través de distancias continentales usando solo huellas, vegetación fragmentada y rastros de olor de días atrás. Los ojos compuestos de los delegados insectoides parecieron atenuarse ligeramente. Eso es improbable. ¿Lo es? Preguntó Riley. Déjame contarte sobre la gente de la arena del desierto de Kalahari. Podían rastrear a un animal a través de 70 kilómetros de arena y roca, identificar su edad, sexo y estado de salud a partir de sus huellas y predecir su destino con un 93% de precisión. La forma cristalina Morax del alto curador había dejado de refractar la luz por completo. Estás sugiriendo que los humanos son rastreadores naturales. Estoy sugiriendo, respondió Riley, que los humanos son asesinos naturales, pero no de la forma que podrías pensar. Se movió hacia el centro de la cámara, su voz adoptando el tono de quien da una conferencia a estudiantes particularmente lentos. Verán, la mayoría de los superdepredadores dependen de armas naturales. Garras, dientes, veneno, tamaño, velocidad. Los humanos no tenemos ninguna de estas ventajas. Somos débiles, lentos y notablemente frágiles. Así que desarrollamos algo mucho más peligroso: inteligencia. La cámara estaba ahora en completo silencio. Incluso los Bryan habían dejado de retorcerse constantemente. Creación de herramientas, continuó Riley. Su voz se oía con claridad en el silencio. Toda civilización humana, por primitiva que sea, desarrolla armas. Palos afilados, piedras arrojadizas, arcos y flechas. Tomamos el entorno que nos rodea y lo transformamos en instrumentos de muerte. Señaló con indiferencia las paredes de la cámara. Esta estación se construyó utilizando principios de ingeniería humana. La gravedad artificial, los procesadores atmosféricos, los campos de integridad estructural, todo basado en tecnologías que mi especie desarrolló con el propósito expreso de matar cosas de forma más eficiente. Los antebrazos del embajador Texel estaban ahora inmóviles. Comandante,
Seguramente está exagerando. ¿Lo estoy? Preguntó Riley. Permítanme contarles sobre el asedio de Stalingrado. 2 millones de humanos pasaron 8 meses destruyéndose sistemáticamente en una sola ciudad. La tasa de bajas fue tan alta que la esperanza de vida promedio de un soldado era de menos de 24 horas. El silencio que siguió fue ensordecedor. O quizás, continuó Riley, manteniendo un tono familiar a pesar de lo horrible de lo que describía, preferirían oír hablar de la era atómica. En 1945, los humanos desarrollaron armas capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Para 1962, teníamos suficientes armas nucleares para esterilizar nuestro planeta varias veces. La voz del consejero Bexar era apenas audible. Desarrollaron armas capaces de destrucción planetaria. Oh, no nos detuvimos ahí, dijo Riley, sin que su sonrisa se desvaneciera. Desarrollamos armas biológicas capaces de matar a todos los seres vivos de un planeta, dejando intacta la infraestructura. Armas químicas capaces de envenenar continentes enteros. Nanotecnología capaz de desmantelar la materia a nivel molecular. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones. Y luego, para asegurarnos de que éramos minuciosos, desarrollamos una inteligencia artificial capaz de manejar todas estas armas simultáneamente. Creamos máquinas que podían pensar más rápido que nosotros, les dimos el control de nuestras armas más peligrosas y luego tuvimos que desarrollar armas aún más peligrosas para combatirlas cuando inevitablemente se volvieran contra nosotros. La cámara estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación de fondo. Pero aquí está la parte realmente impresionante, continuó Riley, con un tono casi alegre. Hicimos todo esto mientras desarrollábamos simultáneamente viajes espaciales, tecnología de terraformación y sistemas de comunicación interestelar. Pasamos de lanzarnos piedras a colonizar otros sistemas estelares en menos de 10.000 años. Dejó de pasearse y se enfrentó directamente a los delegados reunidos. Sus espectros de túnel son impresionantes, pero cazan solos. Sus trituradores de titanes son poderosos, pero son individuales. Sus cazadores de enjambre están coordinados, pero se limitan a un solo planeta. Los humanos, en cambio, trabajan juntos a través de distancias imposibles, comparten información instantáneamente y coordinan campañas militares que involucran a miles de millones de individuos en múltiples sistemas estelares. La voz del maestro Griggs era la de un caballo. Estás describiendo una especie de guerra organizada. Estoy describiendo una especie, respondió Riley, que ha pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a matar cosas con mayor eficiencia que ellas a nosotros. No tenemos garras, así que inventamos cuchillos. No tenemos armadura natural, así que desarrollamos tácticas que hacen que la armadura sea irrelevante. No tenemos fuerza individual, así que aprendimos a trabajar juntos en grupos capaces de abrumar a cualquier oposición. Volvió a juntar las manos tras la espalda, con una expresión casi de disculpa. Lo que pasa con los humanos, dijo, es que no nos adaptamos simplemente a nuestro entorno. Lo transformamos para que se ajuste a nuestras necesidades. No solo sobrevivimos en condiciones hostiles. Hacemos que las condiciones hostiles sean soportables para nuestra descendencia. No solo cazamos presas, sino que las domesticamos y las criamos para que sean fuentes de alimento más eficientes. El silencio en la cámara era absoluto. Incluso el zumbido de fondo de la estación parecía haberse atenuado. Así que, cuando me preguntas por el depredador máximo de la Tierra, continuó Riley, con la voz claramente visible en el silencio atónito, no me refiero a un animal enorme con dientes impresionantes. Hablo de una especie que ha pasado millones de años perfeccionando el arte de la violencia sistemática y que luego decidió explorar la galaxia para ver si había algo más que valiera la pena matar. Sonrió, con esa misma sonrisa enigmática. ¿Alguna pregunta? El silencio se prolongó durante lo que parecieron épocas geológicas antes de que la forma cristalina del alto curador Morax finalmente comenzara a refractar la luz de nuevo. Comandante Chen, dijo,
con un tono de escepticismo forzado en la voz. Sus afirmaciones son impresionantes. Sin embargo, debe comprender que, sin pruebas, no son más que historias. La sonrisa de Riley se ensanchó. Ah, ¿quieres una demostración? ¡Qué amable de tu parte! Miró a su alrededor con la expresión de quien visita una ferretería especialmente bien surtida. Veamos con qué contamos. El holoproyector central de la cámara mostraba la agenda actual, con modelos tridimensionales de varios depredadores mencionados. Riley se acercó a la consola de control y comenzó a examinarla con el interés casual que la mayoría reserva para leer menús de restaurantes. Murmuró, pasando los dedos por la interfaz. Configuración estándar del Consejo Galáctico, núcleo de procesamiento cuántico, generadores de matriz holográfica, qué interesante. Software de análisis táctico de grado militar. Los antebrazos del embajador Texil se crisparon nerviosamente. Comandante, esa consola está restringida al personal autorizado. Los protocolos de seguridad se basan en un sistema de cifrado biométrico de 12 dígitos con claves cuánticas rotativas. Riley terminó, sin levantar la vista de la consola. Un juego de niños, en realidad. Sus dedos recorrieron la interfaz con una eficiencia experta. En 30 segundos, había sorteado todos los protocolos de seguridad y obtenido acceso administrativo completo al núcleo central de la estación. Listo, dijo alegremente, como si acabara de abrir un frasco particularmente difícil de abrir. Ahora, a divertirnos un poco. El proyector hueco cambió de repente, mostrando un mapa tridimensional detallado de la estación. Riley hizo un gesto casual y la pantalla amplió la cámara, mostrando la ubicación de cada delegado con precisión milimétrica. Conocimiento básico de la situación, explicó a la atónita audiencia. El primer paso en cualquier situación táctica es comprender el entorno, la ubicación de las salidas, las posibles coberturas, los recursos disponibles, y por supuesto, la posición de todas las amenazas potenciales. Hizo otro gesto y la pantalla cambió para mostrar los sistemas de seguridad de la estación, con la ubicación de cada guardia armado, la torreta de defensa automatizada y el mecanismo de bloqueo de emergencia. El segundo paso es la recopilación de inteligencia. Conoce las capacidades de tu oponente, sus armas, sus debilidades y sus respuestas más probables ante diversos escenarios. Las escamas del maestro Griggs se habían aplanado por completo contra su cuerpo, señal de extrema agitación en su especie. ¿Cómo accediste a información militar clasificada? No lo hice, respondió Riley, con un tono que sugería que estaba explicando algo obvio para una niña particularmente lenta. Simplemente readapté la red de sensores existente para proporcionar datos tácticos. Cualquier humano con entrenamiento técnico básico podría hacer lo mismo en menos de 5 minutos. Manipuló la pantalla de nuevo y de repente, el holograma mostraba escaneos biológicos detallados de cada delegado en la cámara. Frecuencia cardíaca, niveles de estrés, composición química y lo que parecían ser perfiles genéticos completos. El tercer paso es la evaluación de amenazas, capacidades físicas, perfiles psicológicos y modelos predictivos de comportamiento. Los ojos compuestos de la reina voz Sandra se habían oscurecido por completo. Nos están analizando sin permiso, sin nuestro conocimiento. Estoy demostrando la metodología humana de resolución de problemas. Riley corrigió. Así es como abordamos cualquier situación nueva. Recopilamos información, analizamos amenazas, desarrollamos planes de contingencia y nos preparamos para múltiples escenarios simultáneamente. Señaló la pantalla, que ahora mostraba un complejo mapa táctico tridimensional con vectores de movimiento, conos de probabilidad y lo que parecían ser estimaciones de bajas. Por ejemplo, continuó conversando. Si esta reunión se tornara repentinamente hostil, la estrategia óptima sería desactivar la gravedad artificial usando la consola detrás del embajador Texel, crear una distracción sobrecargando los proyectores holográficos y luego usar el caos resultante para acceder a las esclusas de aire de emergencia. La pantalla cambió de nuevo,
mostrando un desglose detallado paso a paso de cómo se desarrollaría exactamente tal escenario, con estimaciones de tiempo y probabilidades de éxito. La operación completa tomaría aproximadamente 4 minutos y 17 segundos con un 92% de probabilidad de éxito y daños colaterales mínimos. La forma cristalina de la consejera Vexera vibraba ahora a frecuencias que sugerían terror extremo o las primeras etapas de un fallo total de los sistemas. Desarrollaron un plan de escape en el tiempo que nos llevó tener esta conversación. De hecho, Riley dijo, desarrollé 17 planes de escape diferentes, 3 estrategias ofensivas y un protocolo de contingencia completo para lidiar con cada una de las vulnerabilidades biológicas específicas de su especie. Se llama multitarea. Señaló la pantalla una última vez, y de repente mostró algo que hizo que todos los delegados en la sala retrocedieran horrorizados. Era un esquema detallado de los sistemas de soporte vital de la estación con modificaciones específicas que crearían riesgos ambientales específicos para cada especie. Lo bueno de ser un superdepredador, continuó Riley, manteniendo el mismo tono alegre, es que no necesitas ser más fuerte ni más rápido que tu presa. Solo necesitas ser más inteligente. La voz del alto curador Morik era apenas audible. Podrías matarnos a todos ahora mismo usando solo los sistemas de la estación. O, podría hacer algo mucho peor, respondió Riley, sin que su sonrisa se desvaneciera. Podría desactivar tu soporte vital y dejarte con vida el tiempo suficiente para que experimentes todo el impacto psicológico de la fatalidad inminente. Podría manipular la gravedad artificial para crear condiciones que serían divertidas para mí y absolutamente aterradoras para ti. Incluso podría reprogramar los sintetizadores de alimentos para crear toxinas específicas de tu especie que tardarían semanas en matarte. La cámara estaba ahora tan silenciosa que se podían oír los latidos individuales. Pero no lo haré, añadió Riley, con un tono casi de disculpa. Porque no estoy aquí para eso. Estoy aquí para tener una conversación civilizada sobre superdepredadores. Aunque agradezco la oportunidad de demostrar por qué los humanos califican para esa categoría en particular, hizo un gesto casual y la pantalla volvió a su configuración original, mostrando los inofensivos puntos de la agenda como si nada hubiera sucedido. Bueno, dijo, volviendo a su asiento con el mismo paso tranquilo que había usado al entrar en la cámara. Creo que preguntaba por el superdepredador de la Tierra. El silencio que siguió no fue la quietud cómoda de una audiencia que espera más información. Era el tipo de silencio que suele preceder a una evacuación inmediata o a la firma de tratados muy importantes. El embajador Texel fue el primero en romper el silencio, aunque su voz temblaba, lo que indicaba que sus cuerdas vocales estaban bajo una tensión considerable. Comandante Chen, comenzó, pero se detuvo, aparentemente reconsiderando su elección de palabras. Su demostración fue esclarecedora. Sin embargo, siento curiosidad por algo. Riley arqueó una ceja, con expresión cortés y atenta. Si los humanos son tan capaces como usted sugiere, continuó Vexil, ¿por qué su gente no ha conquistado la galaxia? Su especie lleva siglos deambulando por el espacio. Seguro que sí, si son verdaderos superdepredadores. La sonrisa de Riley adquirió una cualidad que, de alguna manera, lograba ser a la vez tranquilizadora y absolutamente aterradora. Ah, pero sí, dijo, con el mismo tono amistoso que usaría para comentar sobre el tiempo. Simplemente no se han dado cuenta todavía. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. ¿Qué quieres decir?, preguntó la consejera Vexera. Su forma cristalina apenas lograba emitir sonido alguno. Bueno, dijo Riley, recostándose en su silla como si se preparara para contar un cuento para dormir particularmente interesante. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas colonias humanas existen en el espacio cadiano? Los 4 brazos del embajador Texil se movieron en lo que podría haber sido un encogimiento de hombros. Quizás una docena. Su gente solicitó permiso para establecer estaciones de investigación y puestos comerciales. Se siguieron los protocolos diplomáticos estándar. 47,
corrigió Riley con suavidad. 47 asentamientos humanos dentro de su territorio, desde pequeñas instalaciones de investigación hasta grandes complejos industriales con poblaciones superiores a los 2 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo que pasa con los humanos, continuó Riley, es que no conquistamos en el sentido tradicional. No nos presentamos con flotas de naves de guerra y exigimos la rendición. Eso es ineficiente y tiende a crear una resistencia innecesaria. Hizo un gesto casual hacia la pantalla de la cámara, que ahora mostraba un mapa estelar del espacio conocido. Empezaron a aparecer pequeños puntos azules por toda la galaxia, cada uno representando una presencia humana. En cambio, hacemos lo de siempre. Llegamos pacíficamente, establecemos pequeños asentamientos, brindamos servicios útiles, y gradualmente, nos volvemos indispensables para la economía local. En 1 o 2 generaciones, nuestra presencia parece completamente natural. La voz del gran curador Morak, Unk, era apenas un susurro. Persistencia, depredación. Exactamente, dijo Riley, con una sonrisa aún mayor. No perseguimos a nuestra presa hasta que se desploma de agotamiento. Simplemente nos mudamos al vecindario, nos ofrecemos a ayudar con la compra y esperamos a que nos invites a cenar. El mapa estelar continuó llenándose de puntos azules, cientos, luego miles. Cada uno de esos puntos, explicó Riley, representa un asentamiento humano establecido con el pleno conocimiento y consentimiento del gobierno local. Estaciones de investigación, puestos comerciales, colonias agrícolas, instalaciones industriales, complejos de entretenimiento, instituciones educativas. Las escamas del maestro de guerra Gristol habían palidecido por completo. ¿Cuántos en total? Aproximadamente 43.712 asentamientos humanos permanentes en el espacio conocido. Eso no incluye instalaciones temporales, instalaciones orbitales ni lo que llamamos programas de intercambio cultural. Los ojos compuestos de la reina voz Alexander se habían oscurecido casi por completo. Programas de intercambio cultural. Maestros, médicos, ingenieros, artistas, chefs y humanos que viven y trabajan en comunidades alienígenas, explicó Riley. Personas que aprenden idiomas locales, adoptan costumbres locales, se casan con ciudadanos locales y crían hijos que se consideran ciudadanos de ambos mundos. Las implicaciones eran asombrosas. Todas las grandes civilizaciones de la galaxia contaban ahora con poblaciones humanas integradas en su sociedad a todos los niveles. Lo bueno de este enfoque, continuó Riley, es que para cuando alguien se da cuenta de lo que está sucediendo, es demasiado tarde para hacer algo al respecto. No pueden expulsarnos sin destruir su propia infraestructura. No pueden luchar contra nosotros sin luchar contra sus propios vecinos y colegas. Ni siquiera pueden identificarnos como una amenaza porque somos demasiado útiles para ser considerados peligrosos. Señaló el mapa estelar una última vez, y los puntos azules comenzaron a conectarse con finas líneas, formando una vasta red que abarcaba toda la galaxia. Así es como se ve la depredación máxima cuando la practica una especie inteligente. Dijo, no solo cazamos presas individuales. Nos integramos en ecosistemas enteros y los remodelamos gradualmente para adaptarlos a nuestras necesidades. La voz de la embajadora de Xmorgus era hueca. Nos han estado colonizando a todos durante siglos. Ah, no colonizando. Riley corrigió su tono, manteniendo una conversación alegre. Integrando. Hay una diferencia. Colonizar implica conquista. Integrar implica colaboración. Hizo una pausa, asimilando la distinción. Por supuesto, añadió, con una sonrisa inquebrantable. El resultado final es notablemente similar. La consejera Vexara logró emitir un sonido que podría haber sido una pregunta. ¿Qué? ¿Qué quieren de nosotros? Riley Chen miró a su alrededor, con una expresión casi compasiva. Lo mismo que cualquier superdepredador, dijo en voz baja. Asegurarse de que siempre haya suficiente comida para todos.
El silencio que siguió duró exactamente 47 segundos. Riley lo sabía porque inconscientemente había empezado a cronometrarlo, un hábito que parecía imposible de romper una vez que se había pasado suficiente tiempo pensando como un depredador. Embajador Avex. Morgus fue el primero en moverse, levantando los 4 brazos en lo que su especie consideró un gesto formal de reconocimiento. Al hablar, su voz transmitía un matiz que podría haber sido de respeto, aunque estaba fuertemente impregnada de lo que definitivamente era terror. El Consejo Galáctico, dijo. Sus palabras, cuidadosamente medidas, por la presente reconoce oficialmente al comandante Riley Chen como representante de la especie depredadora máxima de la Tierra. Un murmullo de asentimiento recorrió la cámara, aunque sonaba más como el tipo de murmullo que suele preceder a evacuaciones masivas que a acuerdos diplomáticos. Además, Dex Morgus continuó, por la presente, revisamos el estatus de la humanidad de observadores a miembros de pleno derecho del Consejo, con todos los derechos y privilegios que ello implica. Riley asintió cortésmente. Es muy amable de su parte, aunque debo señalar que los derechos y privilegios nunca fueron realmente suyos para concederlos. La declaración quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta particularmente siniestra. Sin embargo, continuó, con un tono mucho más animado. Agradezco el gesto. Facilitará mucho el papeleo. La forma cristalina de la consejera Vexara logró producir lo que podría haber sido una risa, aunque sonó más como el ruido que hace el cristal bajo presión extrema. Comandante Chen, me veo obligado a preguntar, ¿estamos a salvo? Riley Chen se levantó y se alisó el uniforme. Sus movimientos transmitían la misma eficiencia despreocupada que había caracterizado todo lo que había hecho desde que entró en la cámara. Consejera, dijo, con un tono casi maternal en su voz. La humanidad ha compartido espacio con su especie durante siglos. En todo ese tiempo, ¿cuántos ataques no provocados ha habido? ¿Cuántos actos de agresión? ¿Cuántos incidentes de humanos que simplemente decidieron eliminar a la competencia potencial? La pregunta era retórica, y todos en la cámara sabían la respuesta. Ninguno, susurró el alto curador Mork. Exactamente, confirmó Riley. Porque, al contrario de lo que esta conversación podría haber sugerido, a los humanos no nos interesa exterminar a otras especies. Nos interesa la coexistencia. Nos interesa la cooperación. Nos interesa construir algo más grande y mejor de lo que cualquiera de nosotros podría crear solo. Recorrió la sala con la mirada, estableciendo contacto visual con cada delegado por turno. El hecho de que pudiéramos eliminarlos si quisiéramos, continuó, es precisamente la razón por la que no tienen que preocuparse de que lo hagamos. Los depredadores ápice no malgastan energía en matanzas innecesarias. Reservamos nuestros esfuerzos para las amenazas reales. Las escamas del maestro Griggs habían comenzado a recuperar parte de su color natural. Y si nos convertíamos en amenazas reales, la sonrisa de Riley regresó, y por primera vez desde que había entrado en la sala, parecía genuinamente cálida en lugar de aterradora. Entonces lidiaríamos con la situación usando la mínima fuerza necesaria, dijo, lo cual, dado lo que ahora saben sobre las capacidades humanas, debería ser un pensamiento muy reconfortante para todos los involucrados. Empezó a caminar hacia la salida de la sala, luego se detuvo y se giró para encarar a los delegados reunidos por última vez. Ah, y una cosa más, añadió. Su tono volvió a ser casi informal. La cumbre de clasificación de depredadores del próximo año probablemente debería incluir una nueva categoría. Embajador Vex Morgus. Su voz era curiosa a pesar de todo lo que acababa de ocurrir. ¿Qué categoría? La sonrisa de Riley Chen se ensanchó por última vez. Depredadores ápice del vecindario, dijo. Nosotros traeremos los bocadillos. Y con eso, salió de la cámara, dejando atrás una sala llena de delegados que nunca volverían a mirar a los humanos de la misma manera. La era de subestimar a los niños de la Tierra, al parecer, había llegado oficialmente a su fin.